Bien, chicos. Entonces, el contenido que corresponde a la clase número 1, que es el día de hoy, de la semana 7, es el de problemas analíticos. Digo contenido porque es nada más, vamos a ver lo que es la definición de problemas analíticos, eh, qué significa, cómo se debe desarrollar, dónde la podemos plantear. Entonces, eso es lo que vamos a ver de manera breve y simple en el día de hoy. Si ustedes se fijan, son únicamente tres páginas de contenido de información que vamos a analizar sobre lo que son los problemas analíticos. Entonces, eso es lo que corresponde al día de hoy. La información que ustedes tienen ahí en pantalla nos dice lo siguiente. Concepto de pensamiento analítico. El pensamiento analítico no es más que una serie de diferentes formas de acción o razonamiento para crear, regular o modificar nuestras ideas. Estas opciones son, según apunta José Moya Otero, en procesos cognitivos y tipo de pensamiento, una invención social que hemos incorporado en mayor o menor medida a nuestra mentalidad, son construcciones sociales e históricas. Así, a la hora de afrontar un problema, cada sujeto puede o debe, según las circunstancias y las metas que persiga, optar por una forma u otra de razonamiento, reflexivo, lógico, crítico, sistemático, analógico, creativo, deliberativo, práctico o analítico. Ahora bien, ¿qué diferencia al pensamiento analítico del resto de procesos cognitivos? En este sentido, Matthew Limpam, en lugar del pensamiento en la educación, entiende esta forma de razonamiento como un pensamiento muy hábil y responsable que conduce a un juicio correcto, debido a que se basa en el contexto, se apoya en criterios y se corrige a sí mismo. Esta forma de razonamiento consiste en una división de una misma realidad en partes más pequeñas, claramente diferenciadas y homogéneas. El pensamiento analítico nos ayuda, según Moya Otero, a encuadrar o cuadricular la realidad para poder llegar a pensarla mejor. El objetivo, por lo tanto, es descomponer un asunto en secciones más asequibles para lograr las mejores conclusiones, lo que convierte en una técnica muy útil en el ámbito empresarial, dada la complejidad de los problemas. Entonces, según la definición que viene aquí en pantalla, el pensamiento analítico es una forma que tiene una capacidad y una forma que tenemos los seres humanos de desarrollar lo que son las ideas, circunstancias, problemas, entre otras cosas que se nos van presentando en el día a día. De esta manera nosotros, dentro de lo que es el pensamiento analítico, vamos primero a centrarnos en el problema o la situación que nos encontramos o se nos está presentando. ¿De qué manera? Lo vamos a pensar de manera detallada y después vamos a iniciar lo que es un desglose donde paso a paso vamos a ir primero analizando de manera correcta y a fondo lo que es el problema. Después de eso nosotros vamos a buscar o a desglosar posibles soluciones que me lleven a crear lo que es la mejora o a crear una estrategia que me lleve a solucionar lo que se me está presentando. Vamos a ver de manera a continuación ya como más específica o más desglosada la forma en la que nosotros vamos desarrollando en nuestra mente el pensamiento analítico. También nosotros a partir de eso desarrollamos una lluvia de ideas o una serie de estrategias en la que al momento de desarrollarlas o pensarlas, vamos a analizar de manera profunda cuál es la que me funcionaría mejor o la que mejor podría solucionar el problema o la situación en la que me encuentro. Entonces, a partir de eso, el pensamiento analítico nos va a permitir a nosotros ofrecer soluciones, nos va a permitir situarnos en la realidad del problema en el que centramos y de esa manera es como vamos a resolver la situación que se nos esté presentando. Las características del razonamiento analítico son las siguientes. Según Aprender a pensar, el pensamiento analítico para estudiantes de Gerald M. Noshit,
El pensamiento analítico se caracteriza por lo que son los siguientes elementos. El número 1 es el reflexivo. Esto nos implica reflexionar sobre nuestro propio pensamiento, es decir, sobre las ideas que nosotros estamos creando en esta mente. Obviamente las ideas que nosotros creamos en nuestra mente puede que coincidan con las de mi compañero, pero no siempre van a ser iguales. Obviamente también tienen que surgir ideas en mi mente que no surjan en las ideas de la mente de él. Entonces, obviamente es número 1 reflexivo y esto es sobre el pensamiento propio. La característica número 2 del razonamiento analítico es que está normalizado. Esto se refiere a que el razonamiento se desarrolla sobre una serie de fases, normas y criterios que a continuación los vamos a ver. Después, la tercera característica se refiere a que es auténtico. Este se centra en la resolución de problemas y cuestiones reales. Es decir, que el razonamiento analítico nosotros lo vamos a plantear en nuestra cabeza siendo lo que es un problema o una cuestión real. ¿A qué se refiere a esto? A que nosotros no nos vamos a desgastar tanto o no vamos a desarrollar lo que es el pensamiento analítico con suposiciones o problemas o situaciones que no existen. Quizás podamos hacer suposiciones, pero nada más queda hasta ahí. Cuando ya es un tema que representa un verdadero problema para nosotros o una situación que es amenazante o representa ciertos problemas o X situaciones que ponen en riesgo cierta actividad o cierto proyecto para nosotros, entonces es cuando realmente nos ponemos a pensar en eso, de qué manera nosotros lo podemos solucionar, dónde se generó, en qué punto estamos situados para poder ver qué tan grave es o qué es lo que puedo solucionar, quién me puede ayudar, etcétera. Entonces, al ser una característica del razonamiento analítico que nos habla de lo que es auténtico, quiere decir que sea un verdadero problema o una cuestión real que nos esté haciendo ruido en nuestra cabeza, lo cual nos lleva a pensar de distintas maneras cómo es que lo vamos a solucionar. Después viene lo que son las normas de aplicación de la metodología. Nos dice, para ello, a la hora de desarrollar el pensamiento analítico, las personas deben guiarse por las siguientes pautas a la hora de buscar una solución a un problema o hecho. La número 1 es claridad. Este es el resultado que debe de ser comprensible por cualquier otro sujeto. Entonces, al momento de nosotros exponer una idea que surgió dentro de lo que es el pensamiento analítico, nosotros debemos de exponerlo a los demás con claridad, es lo que les mencionaba hace un momento. Puede que ustedes tengan en su cabeza alguna idea que no haya surgido en la mente de alguno de sus compañeros que están trabajando con ustedes en ese mismo proyecto y ustedes le quieren exponer lo que es la idea a sus compañeros, entonces deben de hacerlo con lo que es claridad, a lo que se refiere a que debe de ser fácilmente comprensible para cualquier otro sujeto. Después nos habla lo que es con exactitud. ¿A qué se refiere la exactitud? A que el proceso debe de estar libre de errores o distorsiones y toda la información y conclusiones deben ser ciertas. En la parte de exactitud, ¿a cuál proceso se refiere? Pues al proceso en el que nosotros vamos a llevar a cabo el proceso analítico dentro de nuestra mente. ¿Cómo son las fases del proceso? En un momentito más lo vamos a ver. Entonces, a eso se refiere la exactitud, a que el proceso debe de estar libre de errores o distorsiones y toda información o conclusiones deben de ser ciertas o verdaderas. Después viene el punto número 3, que es la precisión. En la precisión nos habla de que el razonamiento tiene que contener el nivel de detalles necesarios. ¿A qué se refiere? A que no se nos debe de escapar ningún o que no debemos de dejar ningún cabo suelto dentro de lo que es este proceso, porque si nosotros dejamos algún punto sin analizar detalladamente, quizás ahí puede ser donde surja el error al momento de hacer lo que es una propuesta de posible solución y no funcione. Entonces, por eso debemos de ser muy precisos en ser analíticos, en detallar toda la información que tengamos
o todos los posibles errores que quizás no tengamos a la vista, pero que sí estemos posiblemente analizando, de manera en que podemos llevar a cabo lo que es una planeación para poder ofrecer una estrategia de mejora a lo que se me está presentando, de manera que presente el menor nivel de riesgos de que no llegue a funcionar. Después viene lo que es la relevancia. Esto debe de enfocarse en lo que es la resolución del asunto en cuestión. ¿A qué se refiere? Que nosotros debemos de enfocarnos siempre en dar una solución a aquel problema o a aquella situación en la que nos encontremos. Si nosotros planeamos o desarrollamos una estrategia que plantea o propone muchas cosas, pero que finalmente no soluciona al máximo o que su nivel quizás de productividad no está al 100, pues entonces no vamos a solucionar realmente el problema que se nos está presentando. Entonces por eso es que nosotros debemos de presentar relevancia en lo que es el pensamiento analítico que estemos desarrollando. Después viene la parte de lo que es la profundidad. Aquí nos dice que en el proceso deben de existir complejidades y múltiples interrelaciones entre los hechos estudiados. ¿A qué se refiere esto? A que nosotros debemos de analizar de manera detallada y profunda lo que son los análisis o los datos o la información que se nos está presentando para poder a partir de eso comenzar a trabajar en el desarrollo de estrategias de mejora para el problema o situación que está surgiendo. ¿A qué se refiere? Día a día en todas las empresas, organizaciones, etcétera, surgen pequeños detalles que debemos de ir solucionando en ese mismo momento. Pero ya cuando representa lo que es un problema mayor, en donde vamos a llevar a cabo lo que es un pensamiento, vamos a desarrollar nuestro pensamiento analítico ya más a detalle, pues entonces debe llevar a cabo lo que es la profundidad para poder conocer de dónde viene ese problema, ya que es importante para poderlo prevenir, implementando en lo que son esas mismas estrategias, otras normas o otras conductas que me lleven a prevenir lo que es ese problema, para obviamente no volver a repetirlo. Después viene la parte de lo que es la amplitud, que nos dice que debe englobar múltiples perspectivas. Esto es decir, escuchar las ideas que tienen mis compañeros o que ellos han generado a partir de su pensamiento analítico, o quizás poder platicar para hacerles saber cuál es mi punto de vista, qué es lo que yo estoy pensando, qué es lo que yo propongo, para a través de diversas opiniones generar lo que es una estrategia más amplia y con más experiencia para poder evitar una falla. Después viene la lógica, que son las partes que tienen sentido como un todo y sin que existan contradicciones entre ellas. Después viene el significativo, que debe enfocarse en lo más importante, que es el propósito final y no en aspectos tribales de la cuestión. Y por último nos nombra lo que es la imparcialidad, que se basa en argumentos objetivos que se puedan justificar. ¿Alguien tiene dudas acerca de esto, chicos? ¿No? ¿Nadie? Rubí, Iván, Karen, Pedro, Juan Carlos, ¿dudas? No, maestro. No, profe, todo bien. Bien. A continuación vamos a analizar lo que son las fases del proceso analítico. Nos dice a continuación: como técnica normalizada, el proceso analítico está sujeto a una serie de fases. En concreto, según la guía Los fundamentos del pensamiento analítico, escrita por Linda Elder y Richard Paul para la Foundation for Critical Thinking, el pensamiento analítico consta de los siguientes pasos. El paso número 1 nos habla de definir el propósito. En esta definición del propósito, nosotros vamos a establecer qué es lo que queremos lograr. El primer paso del proceso consiste en determinar cuál es nuestro propósito u objetivo, es decir, lo que deseamos lograr y los motivos e intenciones que nos están impulsando a hacer eso.
Entonces, en la parte de la definición del propósito de lo que estamos desarrollando, vamos a plantear de manera correcta o de manera totalmente desarrollada el objetivo de lo que queremos lograr y los motivos o intenciones que tenemos con el logro de esos objetivos. Entonces, de esa manera nosotros vamos a tener bien claro o vamos a dejar claro para las personas que están apoyando en el desarrollo de esa estrategia el propósito a donde queremos llegar con eso para no desviarnos. Es importante que nosotros establezcamos un propósito, porque si no lo hacemos nos podemos ir desviando poco a poco durante lo que es el desarrollo del proceso y finalmente como resultado puede que tengamos un resultado variable al que esperábamos, porque quizás estuvimos creando, desarrollando, proponiendo cosas que iban más allá del propósito que teníamos establecido. El punto número 2 nos habla de exponer lo que es la pregunta. En este punto nosotros debemos de plantear una serie de preguntas claras y precisas sobre el tema y todos los aspectos inherentes en el asunto. Obviamente estas preguntas van a ir surgiendo durante el desarrollo del proceso y es importante que nosotros las vayamos anotando en la parte de la planeación, porque en dado momento, supongamos que llegue a surgir nuevamente algo parecido o algo similar, vamos a tener acceso a esa información y basados en esas preguntas que nos mencionan en el punto número 2, nosotros nos podemos ir dando cuenta de dónde salió supongamos que vamos en la parte número 4 del proceso y no sepamos de dónde es que salió ese punto hacia dónde llegamos, pues en el punto número 2 vamos a ver la serie de preguntas y cuestionamientos que nos estuvimos haciendo y a partir de ahí es que vamos a decir, ok, esta propuesta, este objetivo, esta estrategia que hicieron salió a partir de la pregunta que viene en el paso número 2. ¿Cuál pregunta? Ok, pues nos regresamos y podemos analizar la serie de preguntas que nosotros estuvimos haciendo. Entonces, a partir de esa pregunta surgió tal estrategia o tal propuesta. Entonces, por eso es importante que nosotros las expongamos, además de analizarlas en grupo para poderlas pensar mejor y poderlas ir descartando entre todos. Entonces, después viene el punto número 3 que nos habla de recopilar toda la información. Para dar las respuestas a estas cuestiones, es necesario que recojamos todos los hechos, datos, evidencias y experiencias posibles. Las personas somos reacias a reconocer los problemas, por lo que la pregunta problema suele estar escondido u oculto. Como señala la guía mencionada, necesitamos valor intelectual para traer los problemas y asuntos reales a la superficie. Entonces, pues este punto es muy sencillo, nos habla de recopilar toda la información que vaya surgiendo durante lo que es el desarrollo del pensamiento analítico para que nosotros podamos plasmarla dentro de lo que es ese archivo que en algún momento vamos a tener acceso en caso de que lo lleguemos a ocupar. Entonces, a través de lo que es la recopilación de información e irla capturando, nosotros vamos a tener cada vez más facilidad y acceso a lo que es la amplitud del pensamiento analítico que nosotros estamos analizando. Si nosotros tenemos en nuestro escritorio toda lo que es la información que hemos recopilado, toda la información que vamos desarrollando y nos sentamos a analizarla en grupo, va a ser más fácil cada vez sacar lo que es el problema a la superficie y poder proponer una serie de posibles soluciones con la cual vamos a irlas descartando poco a poco hasta que llegamos a lo que es el desarrollo de la estrategia de manera correcta que me va a llevar a sacar a flote o a solucionar el problema que se me está presentando. Después viene el punto número 4 que nos habla de prestar atención a lo que son las inferencias. Las inferencias, según Eller y Paul, son interpretaciones o conclusiones a las que llegamos a partir de una evidencia lógica sobre lo que son los hechos implícitos. Entonces, las inferencias nos dicen aquí que son interpretaciones o conclusiones a las que llegamos a partir de una evidencia. Ahora bien, debemos prestar atención a la información que falta sobre un asunto, especialmente a la que pueda originar autoengaño o contradicciones, pues solemos buscar información que sustenta nuestras creencias
y obviar aquellas que pone en duda. Es lo que hablábamos hace un momento. Es importante que nosotros tengamos plasmadas o no dejemos ningún cabo suelto durante lo que es la investigación, porque si nosotros lo hacemos, al momento de desarrollarlo o quizás cuando ya estemos en la parte final, podamos darnos cuenta de ese cabo suelto que dejamos y vamos a tener que iniciar nuevamente todo el proceso desde el punto número 1. Entonces, para evitar eso y obviamente para evitar lo que son fallas en las propuestas de las estrategias que estamos haciendo, vamos a analizar detalladamente todos los resultados, toda la información que surja, todos los cabos, cualquier información que sea importante o aunque no sea importante, debemos de analizarlas detalladamente porque quizás ahí es donde puede estar generando el problema o quizás ahí es donde está la solución a lo que es la situación que se nos está presentando. Después viene el punto número 5 que nos habla de verificar lo que son las suposiciones. Para llegar a conclusiones libres de injerencias personales, es esencial analizar las creencias que damos por sentado y que operan en el subconsciente y cerciorarnos de que están justificadas también por una evidencia sólida. Entonces, en este punto número 5 vamos a verificar todas las suposiciones que estamos generando tanto en nuestro propio pensamiento como en el pensamiento de mis compañeros. ¿De qué manera? Pues obviamente todos vamos a exponer las suposiciones que estamos haciendo de acuerdo a la información que tenemos, de acuerdo a lo que hemos recopilado hasta ahorita, a lo que hemos investigado, y lo vamos a exponer con nuestros compañeros. Al momento de nosotros exponer las supuestas suposiciones que vamos generando, podemos crear una lluvia de ideas donde vayamos haciendo propuestas y nosotros las vayamos descartando a cada una de ellas poco a poco, dependiendo del nivel de resultados factibles que tenga. Es decir, si por ejemplo Iván propuso una idea o tiene una suposición en donde su nivel de resultados favorable para nosotros sea muy bajo, pues entonces la vamos a descartar. Después vamos a analizar la propuesta o la suposición que nos está haciendo Pedro y si su nivel de solución o de factibilidad es alto, pues entonces la vamos a dejar. De manera en la que vamos a dejar las propuestas o las suposiciones que sean más factibles para nosotros, de manera en la que vamos a ir creando y descartando la información que no nos vaya sirviendo. Sin embargo, la vamos a dejar plasmada para que si en algún momento nos queramos regresar a la propuesta que nos hizo Iván, pues entonces tengamos la oportunidad de plantearla desde el momento en el que él no la expuso y no nos sirvió, quizás podamos regresarnos y podamos usarla para en un futuro poderla desarrollar. En el punto número 6 nos habla de clarificar lo que son los conceptos. Nos dice, del mismo modo también debemos reflexionar y razonar sobre las ideas, principios o hipótesis que empleemos para dar sentido a cualquier hecho. Pues el origen de los fallos en el proceso se produce en general por basarse en suposiciones falsas. Entonces el punto número 6 básicamente nos habla de clarificar lo que son los conceptos y pues obviamente de ir limpiando lo que son las suposiciones que estamos dando. De manera que vamos a descartar las suposiciones que no nos sirven o que no tienen que tienen un cierto grado de claridad que no puede ser factible o que no nos puede funcionar para lo que estamos realizando. El punto número 7 nos habla de comprender el punto de vista. Nos dice que aquí vamos a plantear cuál es nuestra forma de ver el problema. Cada persona percibe la realidad bajo su perspectiva y el pensamiento analítico requiere de un esfuerzo por ser consciente del cual es nuestra y que otros puntos de vista existan sobre el mismo asunto para evitar lo que son las distorsiones. Una de las características del pensador crítico es su capacidad para entrar dispuestamente en cada y cualquier punto de vista y luego cambiar su punto de vista cuando la evidencia lo amerite. Esto es lo que señala el trabajo. Entonces, comprender el punto de vista nos dice que tenemos que tener bien claro lo que son los objetivos y lo podemos ir modificando según las fases del proceso o según el desarrollo como se vaya dando, según la información que vayamos obteniendo,
según las ideas que nos vayan surgiendo, pero obviamente si el objetivo está bien plasmado y el punto de vista va cambiando, no está mal, porque obviamente tiene que ir cambiando la manera en la que vamos a ir viendo el problema desde el inicio, en medio y al final obviamente va a cambiar la manera que tenemos de ver el problema. Simplemente con que no se altere el objetivo que establecimos al inicio, está bien que nuestro punto de vista vaya cambiando. Y por último tenemos lo que es el punto número 8 de que nos habla de pensar en las implicaciones. Este se trata de adelantar qué consecuencias posibles y probables va a provocar nuestra decisión una vez que se ejecute tanto en forma directa como colateral. En el punto número 8 nos habla que el momento de ir desarrollando durante este proceso lo que son las estrategias o las propuestas que estamos haciendo para solucionar el problema, debemos de pensar en propuestas, en posibles, consecuencias que vamos a tener al momento de llevar a cabo o ejecutar lo que es la estrategia que estamos proponiendo para solucionar ese problema. Entonces, de esta manera, pues a esto se refiere básicamente es el pensamiento analítico que nosotros desarrollamos de manera ya profesional. Es como la definición de qué trata los pasos a seguir, las normas y las fases que son las que acabamos de ver. El pensamiento analítico, los problemas analíticos los vamos a ver en los temas de las siguientes clases. Por eso es importante que nosotros analicemos de manera detallada esta información para tenerlo claro y poderlo ver en las siguientes sesiones que corresponden a lo que es esta semana. Entonces, este es el contenido del tema 7B, que es el tema número 1 de la semana 7, que ya es la última semana en la que nos encontramos. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos, acerca de esto que hemos visto? ¿O acerca de lo que vimos el día de hoy, más bien? No, profe. ¿Los No. demás, chavos? No, profe. ¿No? No. No. No, profe. No. Ok, bien. Entonces, el día de mañana vamos a analizar lo que es el tema 7.1, que es el gobierno y los impuestos. Y pues después viene el tema 7.2, que es el control del monopolio. Esos son los temas que vamos a estar trabajando en esta última semana, que es la semana 7. Y pues bueno, ya más adelante vamos a ir viendo también los videos que nos comparten ahí en lo que es la semana 7 o los enlaces de esos videos. Entonces, si no tienen dudas, chicos, nos vemos el día de mañana. ¿A qué hora nos toca la clase? A las 8. Sí, a las 8. Mañana a las 8. Ah, ok. Bueno, entonces mañana sí nos vemos a las 8 de la mañana, chicos. Bien, entonces nos vemos el día de mañana. Muchas gracias por conectarse y que tengan un excelente martes. Cuídense mucho. Gracias, igualmente. Gracias, profe, igualmente. Bye. Gracias a ustedes. Hasta luego.